Hola compañeros, en este video vamos a hablar sobre qué son los transformadores y los adaptadores de corriente alterna y cómo utilizarlos en algún circuito. Bien, primero voy a mostrarles este aparatito de acá, que es un transformador, y este otro de acá, que resulta ser un adaptador. Estos dos nos pueden parecer muy extraños, sin embargo los utilizamos más de lo que creemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, utilizamos diferentes tipos de transformadores en los diferentes objetos que utilizamos, ya sea para cargar el celular, para cargar la computadora, nuestros electrodomésticos, planchas para el cabello, secadoras. Todos estos electrodomésticos necesitan un voltaje menor al que extraemos del tomacorriente. Un transformador nos sirve para reducir el voltaje que introducimos a él a un voltaje menor. Por ejemplo, nosotros utilizamos un voltaje de 120 voltios. Si lo conectamos a este transformador, nos da una corriente equivalente a 15 voltios. Este es un transformador de 120 a 15 voltios. Sin embargo, también tenemos otros tipos de adaptadores. Por ejemplo, este que tengo acá es un adaptador universal. Como ustedes pueden observar, tiene una escala reguladora en esta parte de acá que va de 1.5 voltios a 12 voltios. También en esta parte de atrás nos indica que permite entrar una corriente de 110 voltios hasta 220 y que la corriente que sale de este adaptador llega a ser de corriente continua. Quiere decir que este adaptador no reduce la corriente alterna, sino que la transforma en corriente directa. Sin embargo, entre el transformador y el adaptador no existe mayor diferencia, por la simple razón que este adaptador por dentro tiene un transformador. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona un transformador. Un transformador está conformado por una estructura de hierro. Por medio de esta estructura corre un flujo magnético que va cumpliendo ciclos alrededor de la estructura. A los lados debe tener enrolladas dos bobinas. La primera bobina es por donde entra la corriente alterna de 120 voltios. La segunda está atada al siguiente extremo del transformador. En un transformador, la corriente resultante depende del número de vueltas que tenga la primera bobina y la segunda bobina. Por ejemplo, si la primera bobina tiene 100 vueltas y la segunda bobina tiene 50, la corriente resultante será la mitad de la que ingresó al transformador. Así, el voltaje resultante dependerá de la relación y la proporcionalidad entre las dos bobinas. Ya que conocemos cómo funciona un transformador, vamos a utilizar este de la siguiente manera. A estas tres espigas que vemos acá, lo vamos a conectar la corriente de 120 voltios. Y nuestro circuito lo vamos a conectar a estas otras dos espigas para que nos reduzca la corriente de 120 voltios a 15 voltios. Acá tenemos el embobinado al que vamos a conectar nuestra corriente alterna, pero utilizando el transformador. De esta manera, este alambre de calibre 26 no soportaría una corriente de 120 voltios, por lo que necesitamos usar el transformador para reducir la corriente de 120 voltios a 15 voltios, que eso sí, ya lo soportaría este alambre. Muy bien, este multímetro solo nos va a ayudar a confirmar que vamos a trabajar con 120 voltios que corresponden a la corriente alterna. Tengo conectado ya el transformador hacia nuestro circuito, ya solo falta hacer el último contacto con el transformador y vamos a ver qué resultado tiene en nuestro circuito. Aquí puede observarse cómo la corriente está atrayendo los imanes. Muy bien, ahora solo vamos a verificar que efectivamente
solo tengamos un voltaje de 13 voltios, lo que permite que nuestro sistema funcione y no cree un cortocircuito. Entonces efectivamente el transformador funciona, redujo la corriente y nuestro circuito puede funcionar también con un voltaje menor a pesar de estar conectado a corriente alterna. Ahora que hemos verificado experimentalmente cómo funciona un transformador, doy por finalizado este video en el que hemos aprendido cómo funcionan los adaptadores y los transformadores de corriente alterna.